Buenas tardes, cordial saludo. Soy John Freddy Zorro, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, me permitiré realizar la actividad de la fase 2, conocimiento del curso de Derecho Constitucional Colombiano 1. Introducción al caso. Un grupo de familias que ha habitado un asentamiento informal por más de 10 años en la localidad de Usme, de la ciudad de Bogotá, son desalojados a través de la fuerza por mandato explícito de la alcaldía local, bajo la argumentación que este espacio será empleado para la construcción de un proyecto de vivienda de interés social. Sin embargo, se evidencia que esta diligencia se desarrolló sin que se haya emitido una orden judicial previa y sin la presencia de representantes públicos que garanticen los derechos y la defensa de las personas involucradas, teniendo en cuenta que estas van a ser desalojadas o fueron desalojadas sin que la administración local prevea posibles alternativas que garanticen acceso a una vivienda digna. Encontramos entonces derechos que están en colisión o confrontación. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en el marco del presente caso, se pueden identificar los siguientes derechos en colisión. Derecho a la vivienda digna, establecido en el artículo 51, que establece que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda digna, la cual incluye la protección contra el desalojo forzoso. Tenemos el derecho de propiedad, establecido en el artículo 58, que hace referencia a que las familias desalojadas tienen derecho a las propiedades a la propiedad de sus viviendas, lo que incluye también pues la protección frente a la demolición. Encontramos el derecho a la igualdad en el artículo 13, el cual indica que el Estado debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo cual incluye también la protección contra la discriminación y el trato desigual. También encontramos el derecho a la defensa, establecido en el artículo 4, que indica que las personas desalojadas tienen derecho a la defensa de sus derechos e intereses, lo cual incluye el derecho a un debido proceso y a una orden judicial previa para el desalojo. Encontramos el derecho a la participación establecido en el artículo 103, donde las comunidades afectadas por el desalojo tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afecten sus intereses y sus derechos. Ahora bien, en materia de derechos que se ven vulnerados, encontramos el derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 12, en el cual se prohíben tratos crueles, inhumanos o degradantes producidos por efecto del desalojo. El derecho a la familia, establecido en el artículo 42, que expresa que el derecho a la integridad familiar refiere a la protección de la familia como núcleo familiar, como núcleo fundamental de la sociedad. Bien, en el marco de la identificación de las partes, encontramos actores involucrados como las familias desalojadas, que son las personas que viven en el asentamiento informal y que están siendo desalojadas por la fuerza. También la alcaldía local de Usme como entidad administrativa que ha ordenado el desalojo forzoso de las familias para construir un proyecto de viviendas sociales. El Estado colombiano que debe garantizar los derechos fundamentales de las personas, incluyendo el derecho a la vivienda digna, la propiedad, la igualdad y la defensa. Otros actores que vemos involucrados pueden ser también la comunidad local, que puede influir en el proceso de desalojo y reubicación de las familias. También las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que actúan en defensa de los derechos humanos de las familias desalojadas. Y los tribunales de justicia que actúan en el marco de la resolución de los conflictos concernientes en el desalojo y la reubicación de estas familias. Frente al impacto político, entonces podemos referenciar que la ocupación ilegal e invasión de terrenos para la construcción de viviendas informales es un problema crítico en la ciudad de Bogotá, especialmente en la localidad de Usme, el cual requiere una atención inmediata, toda vez que es un factor generador de conflictos territoriales, sociales y ambientales, afectando
de forma directa la calidad de vida de los residentes, la sostenibilidad del desarrollo urbano, la planificación y la gestión urbana de la localidad. Es importante mencionar que actualmente no existen estrategias y políticas públicas efectivas que permitan abordar este problema en la localidad de Usme desde un enfoque socioeconómico por parte de las autoridades locales y el mismo Estado, que en su afán de generar desarrollo territorial incurren en vulneraciones de derechos sobre las poblaciones que crean y consolidan estos asentamientos informales urbanos. Por tanto, es relevante que las administraciones locales trabajen en la formulación de esas políticas públicas para su localidad que garanticen el derecho de vivienda digna a las familias que se encuentran en estado de informalidad antes de someterlas a los tratos degradantes que implica un desalojo forzado. En cuanto al impacto económico, vemos que como consecuencias económicas para las familias afectadas por el desalojo, encontramos algunas como la pérdida de inversión económica generada para la adquisición de esa vivienda y la adecuación de la misma, la ausencia de ingresos por desempleo, especialmente si dependían de la venta de productos o la prestación de servicios en ese asentamiento informal, el aumento de gastos imprevistos para encontrar una nueva vivienda, además de gastos que representa el posible transporte y el acceso a otros servicios básicos como la educación. Frente al costo social que genera el desalojo, podemos encontrar el aumento de la pobreza y la desigualdad, especialmente si las familias desalojadas no tienen acceso a unas alternativas de vivienda, el deterioro de la salud y el bienestar si estas familias se ven obligadas a vivir en condiciones precarias o de hacinamiento. El aumento de la violencia y la inseguridad a partir de que estas familias son desalojadas y se sienten abandonadas y marginadas. Frente al impacto social, en materia de cohesión comunitaria, se identifica la desintegración de la comunidad, redes de apoyo social y pérdida de la identidad comunitaria por el abandono de los hogares y las comunidades. Frente al impacto en materia de exclusión social, encontramos aumento de la fragmentación social, así como índices de discriminación y estigmatización a partir de la pérdida de ese sentido de pertenencia que tienen esas familias por la búsqueda de nuevos espacios para vivir. El impacto en la salud mental y física, muy importante. Allí encontramos entonces estrés, ansiedad, depresión, desesperanza y aumento de enfermedades físicas. Esto a raíz de las posibles condiciones de vivienda precarias y ausencia de servicios básicos. En materia de impacto ambiental, frente al impacto que se genera en el entorno natural, vemos deforestación y pérdida de la biodiversidad, especialmente si se construyen nuevas viviendas sin considerar la protección del medio ambiente. También podemos ver contaminación de fuentes de agua y el suelo, producto del uso de materiales y sustancias tóxicas de construcción, una alteración de la geomorfología a partir de la construcción de viviendas o infraestructuras que modifican la topografía del terreno. De otro lado, en el impacto del entorno urbano, podemos encontrar deterioro de la calidad del aire mediante la generación masiva de partículas y gases contaminantes durante los procesos de demolición de las viviendas. Eh, Encontramos también contaminación acústica generada de la utilización de maquinarias y equipos que generan altos volúmenes en materia de decibeles de ruido, deterioro de la infraestructura urbana mediante daños en canales o redes de agua, alcantarillado, electricidad y transporte. Frente al impacto cultural, eh, la identidad, en el marco de la identidad cultural, podemos observar pérdida de identidad, memoria, a partir de la desaparición de lugares y objetos que tienen un significado cultural y emocional para las familias que habitan allí, pérdida de tradiciones o costumbres mediante la interrupción de prácticas y rituales culturales,
Frente al arraigo comunitario, pues se puede evidenciar la pérdida del control sobre el entorno de las familias, especialmente si se les obliga a abandonar sus hogares y su entorno familiar se ve afectado sin tener una alternativa digna. Eh, Pérdida de la red de apoyo social de las familias, especialmente si se interrumpe la comunicación y la colaboración entre las familias y los líderes comunitarios. Como posible solución a esta situación, considero que para abordar el caso del desalojo forzado en la localidad de Usme, se pueden involucrar estrategias en materia de políticas públicas y participación comunitaria. Frente al tema de políticas públicas, se propone entonces que se haga una revisión y actualización de la normatividad urbana para garantizar que se respeten los derechos de las comunidades informales y se promueva la inclusión y la equidad en el acceso a la vivienda. También se pueden formular programas de vivienda social que ofrezcan alternativas dignas y accesibles para las familias desalojadas. Y también a partir de la administración, de las administraciones locales, que haya una garantía de indemnizaciones adecuadas y oportunas para cubrir las necesidades básicas o aplicar a otra vivienda. Frente a la participación comunitaria, pues se considera que la administración local debe garantizar la consulta y la participación comunitaria en materia de toma de decisiones que afecten a las comunidades informales. También es importante que haya un acceso oportuno a la información y a la justicia con el fin que se respeten sus derechos y garantías constitucionales. Muchas gracias.